Entonces vamos a habilitar el, vamos a compartir. Ok, ahora sí. Ok, tenemos pantalla completa. Sí, Ya, ok, sí, ingeniero, ya se muy ve. bien, gracias. Ya, muy bien, gracias. Entonces, comenzaremos hablando de este tipo de energía, ¿ya? O sea, ¿por qué estamos colocando esto en el programa de la materia? Porque, bueno, nosotros, como Bolivia, tenemos reservas de energía, es decir, de uranio, que es el componente principal, el protagonista principal de este tipo de energía, ¿ya? Entonces, vamos a hablar a lo largo de esta o la siguiente clase dónde tenemos, cuánto tenemos, todo ello, ¿ya? Entonces, comenzaremos indicando lo siguiente. Miren, el uranio se encuentra en la naturaleza en forma de mineral. Ya, el uranio se encuentra en la naturaleza en forma de mineral. Si se fijan a la izquierda, ¿no es cierto? Tenemos un trozo de mineral de uranio y en el margen izquierdo superior hay una señalética que estoy colocando el cursor, ¿no es cierto? Que se refiere a que es un material radioactivo, o sea, es peligroso, ¿ya? Por eso esta señalética siempre va acompañando cuando se trata de sustancias que son radioactivas, ¿ya? Si ustedes conocen como ícono, bueno, es también un ícono, ¿no? Bien, entonces, miren, el uranio está formado por tres isótopos. ¿Se acuerdan de lo que han llevado en el curso prefacultativo? ¿No es cierto? Isótopos son aquellos que tienen, ¿no es cierto?, el mismo número atómico, pero distinto número de masa, ¿no es cierto? Les decían carbono 12, carbono 14, y en este caso, miren, el uranio tiene, es tres isótopos. Primero, el uranio 234, ¿ya? El uranio 234, que miren, tomen nota, está más o menos con un 0,005%, ¿ya? O sea, es bastante pequeño en porcentaje que tiene este isótopo en, como componente, ¿no es cierto?, del uranio, ¿ya? Después viene el uranio 235. Miren, este es el más importante, pese a que solamente está como componente el 0,71%, ¿ya? El 0,71%. ¿Cuál es la característica? Posee un átomo inestable, ¿ya? O sea, posee un átomo inestable, por lo que es utilizado para obtener energía, ¿ya? O sea, por lo que es utilizado para obtener energía mediante fisión nuclear, no fusión, sino mediante fisión. Vamos a ver más un ratito qué es eso, ¿ya? Mediante fisión nuclear. Les voy a explicar obviamente qué es fisión. Bien, luego, este componente que es el mayoritario, el uranio 238, ¿ya? El uranio 238, que está en un 92,28%, ¿ya? Está en ese porcentaje, ¿ya? 99, perdón, 99,28%. Ya, es el componente mayoritario del uranio. Pero, miren, pero no sirve para generar energía, no sirve para generar energía por ser un átomo muy estable, ¿ya?
por ser un átomo bastante estable. Entonces, nosotros nos vamos a referir solamente al uranio 235, ¿ya? Y si ustedes, bueno, algún rato ven en la tabla periódica, el peso atómico del uranio es 236, ¿sí? Entonces tiene estos tres isótopos, pero el que nos ayuda, el que se utiliza para obtener energía mediante fisión nuclear es el isótopo 235, el uranio 235, ¿ya? Bien, entonces, ya les miro un ratito, ¿qué es la fisión nuclear? ¿No? Que nada que ver con la fusión, sino la fisión, ¿ya? Bueno, primero lo que no nos interesa, la fusión. Ustedes se acuerdan de inorgánica, ¿no es cierto? Cuando se juntan dos átomos, ¿no es cierto? ¿No? Hay una fusión. En este caso es fisión. Mire, a través de un generador de neutrones, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Imagínense, ya, bueno, las señoritas también conocen el juego de billar, ¿no? Los caballeros, por supuesto, ¿sí? Entonces, cuando se comienza el juego de billar, ¿no es cierto que se forma un triángulo primero? ¿No es cierto? Un triángulo, y con la bola blanca se deshace ese triángulo, ¿no es cierto? Ya. Hagan de cuenta que la bola blanca ya es un neutrón, ¿ya? Un neutrón. Entonces ¿ya? Va el neutrón, vamos a ver en algo animado más un ratito, pero primero les explicaré, ¿ya? Va la bola blanca, o sea, el neutrón, y deshace el núcleo del uranio 235, ¿ya? Y al deshacer el uranio 235 se genera gran cantidad de energía, gran cantidad de energía. Si quieren, ya, a ver, en su cabecita que se divide en dos, ¿ya? Eso que era una sola unidad se divide en dos y al medio se tiene gran cantidad de energía. ¿Vale? Resulta que viene otro neutrón y a lo que ustedes han visto esa mitad también choca y igual, ¿no es cierto? Divide en dos con gran cantidad de energía. Otro neutrón que está por ahí también choca con esa parte y divide el núcleo y genera gran cantidad de energía. Pero, ¿no es cierto? Pero a nivel nuclear hay que controlar esa energía, porque imagínense, si yo les voy contando que genera, no pues, ¿no es cierto? Nos puede hacer estallar el reactor, ¿no es cierto? Es por eso que para este tipo de reacciones se tienen unas varillas, ¿ya? De carburo de boro, ¿ya? En algunos casos, otros tienen otros materiales más sofisticados que no los conozco, ¿ya? Que detienen esa reacción en cadena que se realiza, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Golpea energía, el otro golpea energía, el otro golpea energía, pero, ¿no es cierto? Pero no tiene que descontrolarse esa cadena energética. Justamente se colocan unas varillas para que detengan eso y claro, ya cuando se está en proceso, se hacen los cálculos correspondientes para ver la cantidad de varillas que se colocan. ¿Ya? Entonces, eso es. Ya, y vamos a ver un cachito, un videíto de 2 minutos para que vean, ya para que se acuerden lo que les he dicho, fusión y fisión. Ya, lo que nos interesa es fisión, es decir, lo que nosotros vamos a eh, generar energía, ¿ya? A ver, veremos un cachito para que todo esté ok, ¿ya? Entonces, ya, a ver, aquí va y chequearemos esto un ratito. En este vídeo vamos a explicar cómo funciona la reacción nuclear de fisión. Pero para ello debemos empezar comprendiendo cómo es un átomo. A lo largo de la historia, nuestra idea de cómo es el interior de un átomo ha cambiado siguiendo distintos modelos físicos.
Tras el descubrimiento del electrón en 1897, una partícula con carga eléctrica negativa, Thomson propuso un modelo atómico en el que varios de estos electrones se encontraban insertados en el seno de una masa cargada positivamente. Tras los experimentos con la lámina de oro de Rutherford en 1911, se dedujo que la carga positiva se debe localizar en el centro del átomo, llamado núcleo, mientras que los electrones orbitan alrededor, tal como propuso Bohr en 1913, en órbitas muy precisas. El definitivo desarrollo de la mecánica cuántica llevó a comprender que los electrones no siguen órbitas reales, sino que se extienden de forma difusa a lo largo de los llamados orbitales. El paso fundamental para comprender la estructura atómica se dio en 1932, cuando Chadwick descubrió el neutrón. Así, se supo que el núcleo atómico está formado por protones, es decir, partículas con carga eléctrica positiva que dan al átomo sus propiedades químicas, y neutrones, es decir, partículas sin carga eléctrica que permiten que el núcleo permanezca unido. La reacción de fisión es una reacción nuclear, lo que significa que se trata de una reacción en la que los núcleos de los átomos se ven modificados. En ella, un neutrón incide contra el núcleo de un átomo fisionable como el uranio 235, y este se termina dividiendo en dos fragmentos diferentes. Como resultado de la reacción, aparecen varios neutrones y una gran cantidad de energía. Los neutrones sobrantes de la fisión pueden alcanzar otros átomos de uranio 235 y provocar, a su vez, fisiones que liberarán más neutrones y energía. Todo esto ocurre en unas pastillas de óxido de uranio que se encuentran aisladas en el interior de las vainas. Las vainas se disponen unidas dentro del reactor, formando lo que se llama elementos combustibles. En el reactor, estos elementos combustibles se calientan y de ellos se extrae la energía con el agua que circula a su alrededor. Ya, ok. Entonces, se dan cuenta, ¿no es cierto? Esa cantidad de energía se aprovecha, ¿ya? Se aprovecha. Ahora, claro, el video se adelantó un poquito lo que yo les quería explicar. Esas varillas, ya hagan de cuenta, ya. Les cuento un poquito, ya, con conocimiento de causa, les cuento que yo he estado becado en la Comisión Chilena de Energía Nuclear hace, bueno, pucha, 30 años atrás, ¿ya? Entonces, he tenido la oportunidad de conocer reactores, pero de estudio, no de potencia, de estudio. Entonces, por eso que les hablo con un poquito más de conocimiento de causa, ¿ya? Esa canastilla que han visto se coloca en el núcleo del reactor, ¿ya? Y esa canastilla tiene, a ver, por supuesto que conocen, ¿no? Conocen, bah, la zampoña, ¿no es cierto? La zampoña, ¿ya? Del, de la caña mayor, no así las cañitas, sino de la caña mayor, ¿ya? Un conjunto de unas 20 unidades, por lo menos, ¿sí? Que están en un cuadrito, en un cuadrado, en una canastilla. Y dentro de la zampoñita, ¿no? Es en pastillas, y por supuesto está todo calculado, todo ello, de tal manera de que, ¿no es cierto?, no exista un descalabro energético, ¿sí? Para que el generador de neutrones, es decir, los neutrones, sean lo suficiente. Perdón, no le escucho, Najiber. ¿Qué me dijo? ¿No le escuché? Ya. Bueno, seguramente me va a hablar luego, pues parece que tiene un problema con su micrófono. Inge, lo que pasa es que lo último que estaba Ay, 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 explicando se ya, no, había no hay... cortado en usted su audio. Hola, hola, ¿me escuchan?
¿Me escuchan? Sí, ingeniero, ahora sí. Sí, lo escuchamos, sí. Ah, ya, ¿estaba entrecortado? Sí, ingeniero, hace rato sí. Ah, ay, 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 no. Les decía, ¿no es cierto?, que esa canastilla es como la parte mayor que tiene una zampoña, ¿no es cierto?, la caña mayor, ya entonces así de hueca, tiene su hueco y dentro se va colocando las pastillas de uranio, ¿sí?, de óxido de uranio, para generar la energía correspondiente. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más un rato, pero claro, como en el video estaba, entonces para que no quede en la nebulosa, entonces esa canastilla que han visto, eso hay que colocar al núcleo del reactor, ¿ok? Ya, muy bien, seguiremos avanzando entonces y vamos a seguir viendo, ¿no es cierto?, bueno, lo que corresponde, ya. Ok, entonces acá, cachito, zas, a ver, ¿dónde estamos? Ya, ok. Perdón un ratito. Ya, ok, ahora sí. ¿Ven pantalla completa? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ok, entonces, bueno, miren, se tiene dos tipos de reactores nucleares, ¿ya? Uno que es de potencia, que está a la izquierda, y otra que es de estudio, que está a la derecha, ¿sí? Ya, diferencias. Ya, vamos a ver las diferencias dentro en la siguiente imagen, pero solamente fíjense, aquí hay un detalle importante. Los reactores nucleares de potencia, fíjense, obtienen, o sea, se utilizan para generar electricidad. ¿Ya? Electricidad, aquí está. Vamos a verlo más un ratito con más detalle esto. Y el de estudio, como su nombre lo indica, es para investigación, ¿ya? Este es el que conozco, digamos, con un poquito más de detalle que esto, ¿ya? Esto. Entonces, y vamos a ver lo que es un reactor de potencia. Miren, producen energía, ¿ya?, a través de una reacción nuclear en cadena sostenida, es lo que les decía, controlando que no haya un descalabro energético, sino controlando ya esto de la cadena de reacción nuclear. Vamos a ver más un ratito ya los componentes de un reactor, por supuesto. ¿Sí? Ya. Dice, actualmente más de 400 reactores de potencia en 30 países, ¿ya?, suministran alrededor del 11% de la electricidad mundial. Miren, es harto, ¿no? El 11% de la electricidad mundial, pues había sido utilizando reactores nucleares, ¿sí? Utilizando reactores nucleares. Ya. De Sudamérica, ¿quiénes tienen reactores de potencia? La Argentina. 2 reactores de potencia tiene. Y el Brasil, ¿sí? El resto de los vecinos ya solamente tienen reactores de estudio, ya que ahorita vamos a ver sus características, ¿sí? Entonces, la Argentina, ya tal vez alguno de ustedes va a ir becado también a la Argentina, a los reactores de potencia. Ellos necesitan reactores nucleares para la electricidad, ¿no es cierto? Bueno,
tal vez alguno de ustedes conoce Buenos Aires, es bastante plano, es plano, plano. A nosotros la naturaleza nos ha dado, ¿no es cierto?, la ventaja de tener cerros, subidas, bajadas, etcétera, y podemos aprovechar la energía potencial, ¿no es cierto?, para obtener electricidad a través de caídas de agua, ¿no es cierto? En cambio, en la Argentina, en Buenos Aires específicamente, que es la capital donde existe la mayor cantidad de personas, es plano, ya es como Santa Cruz, así de planito. Entonces, ellos necesitan reactores nucleares. Y ustedes me dirán, pero pueden utilizar termoeléctrica, pero ¿con qué? Si nosotros les damos gas, ¿no es cierto? Están superditados a nosotros en parte para la cuestión de hacer funcionar una termoeléctrica, por ejemplo. Entonces, ellos lo que más necesitan es este tipo de reactores nucleares de potencia. Perfecto. 30 países, 11%, ¿no es cierto?, de la electricidad mundial a través de reactores de potencia. Bien. Ahora, esto es importante tenerlo presente. Miren, OIEA, ¿ya?, es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Organismo Internacional de Energía Atómica, que su sede es en Viena, en Austria, ¿sí? Los símbolos es igual que la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto? Sí, o sea, pero en este caso no, es Organización Internacional de Energía Atómica, ¿ya? Es un organismo mundial que regula todas las actividades nucleares del mundo. Sí, en Viena, cuando ustedes vayan a Viena, van a ver un edificio bastante grande. Ahí está el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde delegados de la mayor parte del mundo tienen como embajadores que están ahí trabajando. Sí, tienen como embajadores. Bueno, ya nosotros, bueno, estamos todavía un poquito en pañales, como se diría, entonces no tenemos ni representación, por supuesto, ¿ya? Bien, entonces veamos los otros reactores, ¿sí? Los reactores de estudio. Miren, como su nombre lo indica, aquí no hay dónde perderse. Se utilizan con fines de investigación, desarrollo, enseñanza y capacitación, ¿no es cierto? Sí, investigación, desarrollo, enseñanza y capacitación. Es por eso que muchos becarios, ¿no es cierto?, van a Chile, al Perú. Bueno, ¿por qué no a la Argentina? Ahora a Venezuela ya hay que echarle 3 cruces, ¿no es cierto? Justamente para esto. Hay generador de neutrones, ¿ya? Se producen neutrones para su uso en la industria, en la medicina, en la agricultura, en la ciencia forense, en otros ámbitos que, bueno, nosotros no conocemos, ¿no? Esta última temporada estaban hablando de la radiación de la plasma bueno, ustedes saben, con la pandemia todos necesitaban plasma, ¿no? Y en esos países ya tenían este tipo de actividades. Y bueno, lo más importante es la producción de radioisótopos, el molibdeno 99, principalmente el iodo 131 que se utiliza en el área de la medicina, ¿sí? El samario 153, el lutecio 131 también, eso se utiliza exclusivamente en la medicina. Ya, y nosotros tal vez conocemos más el molibdeno 99, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, no, más que el molibdeno 99, el iodo 131, nos llega a nosotros en cápsulas muy bien protegidas. Tal vez alguno de ustedes ha hecho alguna vez un ensayo, etcétera, a través de algún familiar, han debido escuchar hablar de medicina nuclear, ¿no es cierto?, que está en Miraflores. Está en ese pasaje donde está el Estado Mayor, ahí está medicina nuclear. Y justamente, ya, para las personas que tienen bocio,
sí, que tienen deficiencia de yodo, ¿no es cierto? Ellos hacen el ensayo correspondiente, ¿no? Les dan a beber en dosis controladas, por supuesto, yodo 131. Es por eso que hay que comer rabanitos. El rabanito es fuente inagotable de yodo, ¿no es cierto?, para evitar justamente este tipo de enfermedad que es muy molestosa, ¿no? Hay mucha gente. Claro, correcto. Lo del hipertiroidismo, justamente. Inge, creo que se le fue la señal. Se fue. Sí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, cortó, Araceli. ¿verdad? Se cortó, ¿verdad? Sí, Sí. se Ya, cortó. ok. Sí, he cambiado de red. Ya. Muy bien. No, lo que me decía el joven, ¿no es cierto? La cuestión de la glándula tiroides, evidente. ¿No es cierto? Con el yodo se van haciendo los ensayos correspondientes para ver cómo anda, ¿no? O sea, la cuestión glandular es bastante molestosa, entonces está en eso, ¿ya? Ahora, más un cachito vamos a ver nuestro programa como Bolivia, y en cuestión de medicina vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces, estábamos acá, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver eh, un esquema ya no, primero veremos los componentes de un reactor, por si no me voy a olvidar, ¿ok? Ya. Ahora sí voy a cargar. Escribiremos. Miren, acá tenemos un reactor nuclear, ¿ya? Y evidente, aquí está todos los componentes, yo les voy a dictar, sí, pero a ver, un cachito, atiéndame por favor, para que vea. Miren, esto que estoy colocando aquí, este arco, ¿sí? Inge, no se ve pantalla. ¡Ah, carambas! Sí, Sí, Ya, ya, comparte. ingeniero, ya, no podemos ver. ya. Ahora sí vamos a corregir. Es que no les he puesto seguramente. No, si me van a interrumpir cuando algo esté fallando, ¿ya? Me van a interrumpir. Sin miedo. Ya, es que hace rato me salí, por eso que... Ahora vamos a ver, espérenme un cachito, ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Sí, ingeniero. Ok, les voy a dictar los componentes, pero antes de dictarles quiero echarle una miradita con ustedes, ¿ya? Para que vean. Acá, este componente es el importante. Aquí viene, es un contenedor si quieren, ¿ya? Vamos a ver ahorita más un cachito. Es el contenedor y aquí está el núcleo del reactor. Aquí están las varillitas, aquí está. Y vamos a ver un videíto de todo esto,
ya, unos minutitos para que vean cómo va, cómo viene, etcétera, etcétera. Pero miren, aquí está las varillas donde se produce la reacción, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está la turbina, nuestra famosa turbina, ¿sí? Miren, ahorita vamos a ver quién hace mover la turbina, ¿sí? Y aquí está el generador. Y el generador de energía, bueno, pasa a la red, ¿no es cierto? Y de la red va a los domicilios. Este es un enfriador, una torre de enfriamiento, porque, claro, hay una cantidad de vapor que se genera, ¿no es cierto? Que hay que enfriar. Una parte, bueno, se va a la atmósfera y otro enfría para nuevamente para que venga este lado. Lo vamos a ver en el videíto. ¿Ya? Entonces, es la torre de enfriamiento. ¿Ya? Lo que nos interesa, bueno, lo que siempre va a ir para nuestra cultura, ¿no es cierto? Es que, bueno, ya, un vapor, ¿no es cierto? Hace mover la turbina y la turbina mueve el generador para producir la energía eléctrica. Entonces, miren, semejante programa que gastan otros países para generar energía eléctrica. Bolivia, tierra bendita, ¿no es cierto? No necesita de esto, ¿sí? No necesita de esto. ¿Por qué? Porque además se necesita mucha agua para hacer esta actividad. Generalmente estas unidades están cerca a un río, cerca al mar, como tal vez han visto un video, ¿no es cierto?, del Japón que está cerca al mar, ¿no es cierto?, sus reactores nucleares, ¿sí? Se necesita cualquier cantidad de agua. Y entonces, bueno, nuestra patria, tierra bendita, ¿no es cierto?, no necesita de esto, pero tenemos que conocerlo, ¿no es cierto? Si tenemos uranio, pues vamos a tener que utilizar algún rato en algo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es. Escribiremos, por favor, ¿sí? Escribiremos así. El reactor nuclear es una instalación donde se produce, mantiene y controla una reacción nuclear donde se produce, mantiene y controla una reacción nuclear en cadena. Punto seguido. El reactor utiliza el isótopo de uranio 235 que genera energía a través de sucesivas fisiones. Punto seguido. El reactor nuclear consta de los siguientes componentes. Dos puntos aparte, inciso A, núcleo del reactor. Núcleo del reactor. Punto y guión está constituido por las barras de combustible. Punto y coma. El núcleo tiene una forma geométrica característica. Refrigerado por un fluido. ¿Y que puede hacerlo más lento, por favor? Gracias. Ya, ok. Refrigerado por un fluido,
normalmente agua. Normalmente agua. Punto seguido. En algunos reactores, el núcleo se ubica en el interior de una piscina con agua. En el interior de una piscina con agua, a unos 10 o 12 metros de profundidad. 10 o 12 metros de profundidad, o bien, al interior de una vasija de presión, construida en acero. Punto aparte. 2 o inciso B, como ustedes quieran, el combustible. El combustible es un material fisionable. Es un material fisionable que se utiliza en cantidades específicas. El más utilizado es el uranio bajo su forma isotópica uranio 235. Uranio 235. Entre paréntesis pueden colocar también, existen otros elementos como el plutonio, que es un subproducto de la fisión del uranio. Cierran paréntesis. Aparte, si quieren 3 o inciso C, depende de ustedes, barras de combustible. Son el lugar físico donde se confina el combustible nuclear. Entre paréntesis pueden colocar en forma de pastillas. Cierran paréntesis. Ok. Estas barras separadas por una cierta distancia, permiten la circulación del fluido. Para disipar
el calor generado punto y coma, se ubican en una especie de caja, que les sirve de soporte. ¿Qué les sirve de soporte? Punto aparte. Otro inciso, barras de control. Barras de control. Todo reactor tiene un sistema que permite iniciar o detener las fisiones nucleares en cadena. Punto y coma. Este sistema lo constituyen las barras de control, capaces de capturar los neutrones que se encuentran en el medio circundante. Punto y coma. La captura neutrónica evita que se produzcan nuevas fisiones, en el núcleo del uranio 235. Punto seguido. Generalmente, las barras de control se fabrican de cadmio o boro. Aparte, otro subtítulo o inciso o numerito, como ustedes quieran, moderador. Los neutrones obtenidos por la fisión nuclear emergen con velocidades muy altas. Entre paréntesis, neutrones rápidos. Punto y coma. Para asegurar la continuidad de la reacción en cadena, es decir, procurar que los nuevos electrones sigan colisionando con los núcleos atómicos del combustible,
es necesario disminuir la velocidad de estas partículas. Es necesario disminuir la velocidad de estas partículas, entre paréntesis, neutrones lentos. Neutrones lentos. Cierran paréntesis. Ingeniero, Sí, ¿podría dictar un poco más lento, por favor? pero estoy dictando lento. Está dictando rápido, ingeniero. Ya, ok. Punto y coma. Se disminuye la energía cinética de los neutrones rápidos. Se disminuye la energía cinética de los neutrones rápidos mediante choques con átomos de otro material adecuado. Con átomos de otro material adecuado, llamado moderador. Punto seguido. Se utiliza como moderador el agua. En la mayoría de los casos, entre paréntesis, agua tratada, cierran paréntesis, o en algunos casos, carbono grafito. Ok, entonces este moderador es el que evita, ¿no es cierto?, que existan, que la velocidad de los neutrones sean pues excesivas, ¿no es cierto? Ya, entonces se utiliza agua o carbono. Bien. Luego, aparte, otro inciso o otro numerito, como ustedes quieran, refrigerante. El calor generado por las fisiones, se debe extraer del núcleo del reactor. Punto y coma. Para este propósito se utilizan fluidos en los cuales se sumerge el núcleo. Coma, con acento en la primera E, no debe ser corrosivo. Coma, debe poseer gran poder de absorción calorífica. Y tener pocas impurezas. Punto y coma, se puede utilizar como refrigerante agua, entre paréntesis, agua tratada, cierran paréntesis, o anhídrido carbónico. Bien. Y el último inciso o numerito, blindaje. En un reactor se producen
una gran cantidad y todo tipo de radiaciones. Y todo tipo de radiaciones. Que se distribuyen en todas direcciones. Que se distribuyen en todas direcciones. Punto y coma. Para evitar que los operarios del reactor y el medio externo sean sometidos indebidamente a dichas radiaciones, se utiliza un adecuado blindaje biológico, que rodea al reactor. Punto seguido. Los materiales más utilizados en la construcción de blindajes, son el plomo, el agua, y un hormigón de alta densidad, de al menos 1,5 metros de espesor. 1,5 metros de espesor. ¿Ya? Entonces, a ver, fíjense en la pantalla, esto tiene que tener 1,5 metros de espesor. Esta es la parte más crucial. ¿Sí? Tiene que estar con su blindaje correspondiente. Ok, bien. Miren, como les digo aquí, los componentes son, ¿no? Esta parte del núcleo que estoy señalando, este contenedor, si quieren, esta parte que es donde genera energía, ¿no es cierto? Y esto es donde se enfría, ¿ya? Y vamos a ver en un videíto todo cómo funciona esto, y en realidad 2 videos. Uno que es bien bonito como para enseñanza de colegio, ¿no es cierto? Donde van a ver ya la importancia de estos componentes, todo ello. Y claro, aquí nos muestra la fuente de agua, de dónde se tiene que tener agua, tiene que ser de un río o de un mar necesariamente, porque las cantidades que se utilizan son pues bastante grandes, ¿ya? Bastante grandes. Por eso que cuando, bueno, primero nuestro expresidente Evo no quería saber nada de energía nuclear. Después le dijeron, sí, alguien le lavó el cerebro, sí, energía, un reactor de potencia. Imagínense, reactor de potencia, pucha. Nosotros que somos tan disciplinados en todo aspecto, imagínense un reactor de potencia, ¿no? Y además, hicieron un cálculo, ya más o menos para la capacidad de, digamos, para querer obtener por lo menos esas veces estaríamos con 1.300 megas hora de necesidad, se necesitaba unos 125.000 metros cúbicos de agua al día, o sea, no, pues la barbaridad, ¿no es cierto? ¿Y de dónde íbamos a sacar? Teníamos que poner digamos, al lago Titicaca, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero no, pues medio compliquete. Ya, ok, vamos a ver ahora, ya, vamos a ver estito. Fíjense, este es bien simpático
Y es que con esto sí van a entender, ¿ya? Ok, después vamos a ver otro videito un poquito más, digamos, esto es como un dibujo animado, pero es bien simpático, ¿eh? Ya, ok, veremos esto. Esto es una central nuclear. Antes de abrirla para entender cómo funciona, verás que se distinguen 3 edificios. Wow. El de contención, la sala de turbinas y la torre de refrigeración. Al lado podemos encontrar el agua del mar, de un río, de un lago. El agua entra por este conducto de aquí, impulsado por una bomba. Poco a poco entra en el núcleo del reactor. Aquí se calentará por una reacción de fisión del material nuclear que aumenta la temperatura y la presión del agua. Si lo miramos de cerca, verás que en el recinto donde se calienta el agua hay varias barras de uranio que controlan la reacción nuclear. A partir de ahora pasaremos al circuito secundario. El agua continúa moviéndose por este conducto, por aquí. En el generador de vapor, el agua pasa del estado líquido al gaseoso y se convierte en vapor. Ya en esta forma es impulsada hacia las turbinas, que acaban moviéndose a gran velocidad. Las turbinas y el transformador convierten esa energía mecánica en energía eléctrica. Por último, el vapor de agua se enfría gracias al intercambio de temperatura que se produce en las torres de enfriamiento debido al agua del río o del mar. Y así es como funciona una central nuclear. Interesante. ¿No es cierto? Bien bonito, como para que ustedes puedan entender. Aquí está, esto es más simpático. Miren, aquí estoy con el cursor, estoy mostrando, ¿no es cierto?, el blindaje del contenedor. Miren, es un blindaje poderosísimo, ya de un material, como decía, mínimo 1.5 metros de espesor. Ya pueden imaginarse 1,5, ¿no? O sea, pucha, en su cabecita vean 1,5 solamente el espesor, pero para protección, ¿ya? Veremos esto y después conversamos. La electricidad es tan necesaria hoy en día que no nos podemos imaginar la vida sin ella. ¿De dónde proviene esta energía eléctrica? Las centrales eléctricas son las encargadas de generarla. Hay distintos tipos de centrales dependiendo de la fuente de energía que utilicen. Las térmicas, que usan combustibles fósiles, las que utilizan fuentes de energía renovables como el sol, el viento, el agua, y las nucleares, que usan uranio. Actualmente gran parte de la electricidad consumida proviene de las centrales nucleares. ¿Cómo funcionan estas centrales? Las centrales nucleares utilizan el uranio como combustible y mediante un proceso de fisión de su núcleo consiguen liberar una gran cantidad de calor. Este calor se usa para generar vapor de agua que permite hacer mover una turbina que al girar genera energía mecánica. Mediante el alternador, esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica que se transvasa a la red para poder ser consumida. Hay dos tipos de centrales nucleares, las de reactores de agua a presión y las de reactores de agua en ebullición. Ambas constan de 3 estructuras esenciales. El edificio de contención, donde se ubica el reactor y tiene lugar la fisión nuclear. La sala de turbinas, donde la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Y el sistema de refrigeración. La diferencia entre ellas es que en los reactores de agua a presión, el vapor se genera en el generador de vapor y en los reactores de agua en ebullición, tiene lugar en el propio reactor. Nos centraremos en los reactores de agua a presión, que son los más abundantes en el Estado español. En el edificio de contención se utiliza el combustible que da lugar a la fisión. El combustible que se usa para la fisión es el uranio, concretamente dióxido de uranio enriquecido en U-235 al 4,5% aproximadamente. Se introduce en forma de pastillas dentro de unos tubos, creando varitas de combustible que se unen para formar elementos de combustible. Un conjunto de unos 160 elementos constituyen el núcleo del reactor. Este núcleo se introduce en el interior de una cubeta de acero inoxidable de 30 centímetros de grosor aproximadamente, donde se lleva a cabo un proceso de fisión en los elementos combustibles.
Es una reacción que afecta al núcleo de ciertos elementos químicos cuando colisionan con un neutrón. El impacto provoca la división del núcleo en dos fragmentos y la liberación de una gran cantidad de calor y de 2 a 3 neutrones. Estos neutrones pueden provocar nuevas fisiones en otros núcleos que al fragmentarse producirán nuevos neutrones, de forma que se consigue una reacción nuclear en cadena capaz de automantenerse. Para evitar el sobrecalentamiento, los elementos de combustible se refrigeran mediante un circuito cerrado de agua que los mantienen a temperatura constante. Circuito primario. El agua del circuito primario recoge el calor liberado y se calienta hasta llegar a los 330 grados centígrados. No obstante, no hierve debido a la elevada presión, 162 atmósferas. Esta agua se dirige al generador de vapor, donde intercambia calor con agua que proviene de otro circuito cerrado, circuito secundario. El agua del circuito secundario se transformará en vapor. Una vez realizado el intercambio de temperatura, el agua del circuito primario vuelve al reactor para repetir el ciclo y el vapor se dirige a la turbina de vapor. El vapor entra en el cuerpo de alta presión de la turbina y se expande. Esto permite hacer mover el eje que atraviesa la turbina y consigue así generar energía mecánica, que recoge el generador y que transforma en energía eléctrica. Esta electricidad será recogida por un transformador que se encargará de prepararla para que sea transvasada a la red de transporte de forma que pueda llegar a nuestras casas y ser consumida. El vapor que hace mover la turbina tiene que ser condensado para poder aprovecharlo de nuevo. Esto sucede en el condensador. Se utiliza agua de mar o de río que al circular por las cañerías del condensador intercambian calor con el vapor, de manera que el vapor se enfría y pasa a agua líquida, que es enviada de nuevo para ser transformada en vapor. Todo el funcionamiento de la central se supervisa desde la sala de control, donde un personal muy calificado vela por el buen funcionamiento y la seguridad de la central. Endesa trabaja día a día para mejorar el rendimiento de sus instalaciones, respetando el medio que nos rodea, con objeto de aportar la electricidad de forma limpia y eficiente. Ok. Bueno, miren. Todo para obtener vapor y generar y hacer mover una turbina, ¿no? Tierra bendita donde vivimos, ¿sí? Vapor tenemos de la geotérmica, vapor tenemos de la termoeléctrica, bueno, con ayuda del gas, ¿no es cierto? Y electricidad tenemos por hidroeléctrica, ¿sí? De acuerdo a los proyectos y que hemos hecho los números con ustedes, ¿no es cierto? Vamos a tener un exceso. Entonces, un reactor de potencia para nosotros en realidad no necesitaríamos, ¿sí? No necesitaríamos. Sí, como tenemos uranio, tenemos que hacer otro tipo de programas para reactores en investigación, porque reactores de investigación también se tiene mucha producción, especialmente de radioisótopos, ¿no? Tal vez, llegado el momento, ustedes van a trabajar en alguna unidad como esa y, bueno, ¿por qué no? Podemos vender fósforo 31, qué sé yo, a Perú, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es. ¿No se dan cuenta cómo otros países necesitan de la actividad nuclear para obtener electricidad? ¿Sí? En varios países. Ya hoy día no nos va a alcanzar tiempo. El martes, les voy a presentar justamente una charla que yo había dado en la carrera hace unos 5 años atrás, más o menos, ya respecto a este tema, ya donde, bueno, los numeritos los podemos actualizar, no hay ningún problema, y tampoco hay mucho que actualizar, porque no tenemos actividad nuclear, ¿no es cierto? No tenemos, es muy incipiente lo que tenemos. Ya, entonces, sí, ya,
Sí, claro, correcto. En realidad, lo del agua se sigue todavía utilizando como intercambiador. Claro, mucho depende de cuánta energía se genera, ¿no es cierto? Y además, en aquellos años, mm, la Unión Soviética, bueno, era como ahora es Cuba, ¿no? Ahí nadie podía hablar nada, ¿sí? Entonces, todo siempre ha sido un misterio, un secreto. Y claro, cuando sucedió lo de Chernobyl, el presidente recién se enteró a las 4 de la mañana del día siguiente, ¿no? No le quisieron avisar. Claro, ahora, qué sé yo, la Janine va a la peluquería, pucha, por todos sabemos, ¿no es cierto? Por celular, etcétera, etcétera. Allá no, no era así. Bueno, ahora ha cambiado, ¿no? Pero era como ahora es Cuba, ¿no? Como ahora es Venezuela. Así, un sistema muy totalitario. Y además, sí, siguen. Yo he visto en Chile les voy a mostrar un videíto dentro de unos minutitos, ¿no? Donde yo estaba, y es agua. Actualmente debe ser, bueno, es que lo que pasa que de la ciencia y los materiales, año que pasa va avanzando, ¿no es cierto? Va avanzando. Sí, entonces, seguramente unos utilizan grafito, otros utilizan nitrógeno líquido, dependiendo, ¿no es cierto?, de las necesidades. O sea, tal vez debe haber otros materiales, la verdad que desconozco de otros materiales para este tema. Ya, y no, sí, 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 claro. Mira, en los 6 meses que yo he estado en Chile, eh, he visto hacer mantenimiento, no he visto hacer cambios. La verdad, la programación no sé cuánto estará para hacer cambios. Yo he visto que hacían bastante mantenimiento, mucho mantenimiento. Había una disciplina tremenda, ¿no es cierto? Porque, claro, no es de potencia, es solo de estudio, pero igual. La, había que hacer, hacía mantenimiento. Hay un departamento de, esas veces acá no había, para mí era raro escuchar que era electromecánico, por ejemplo, hace 30 años electromecánico, pucha medio, ¿qué es electromecánico, no? O aquí, o eres eléctrico o mecánico, pero allá no, había un departamento de electromecánica y ellos se encargaban de tenerlo todo, ok. Ya, te mentiría si te diría, ah, no, yo he visto que han cambiado, no, no, no he visto. Mantenimiento sí, eso era sagrado, sagrado era el mantenimiento. ¿No? Porque, bueno, seguramente en la rutina de ellos estaba eso, ¿no? Que había que hacer, que había que hacerlo. Ahora, como te digo, en la ciencia de materiales hay pues bastante, hay bastante, ¿no?
en todo rubro. ¿Qué materiales más existirá ahora? ¿No es cierto? Para este tema, la verdad no sé. Ya te hablo de ese. No he seguido muy de cerca todo esto. Me ha interesado el tema, pero mira, en el país hubieron muchas cosas que no, mejor no mirar el vidrio, el espejo retrovisor, siempre ir hacia adelante, ¿no? Que han ido frenando todas estas actividades. No había gente muy capaz boliviana que trabajaba en esto y que se los han llevado. Ya había un doctor que trabajaba justamente en este tema y él escribía artículos, ¿no? Y han visto en Estados Unidos uno de esos artículos porque él mandaba los abstracts, obviamente en inglés. Y han dicho, ¿qué está haciendo ese en Bolivia? Se lo han llevado, pues, se lo han llevado. Nunca más ha regresado, jamás ha regresado. Ya, y como dos personas que conozco que los llevaron a Viena a trabajar justamente en la OIEA, porque ellos querían seguir con los trabajos y claro, es vez no había internet, no había nada, pero se las ingeniaban para mandar artículos, ¿no? Y bueno, han ido insistiendo y al final se han quedado, uno de ellos es salvaguardas, él viaja por todo el mundo, como los cazafantasmas con su equipito para ver radiaciones, para hacer el control, etcétera, ¿no? Que tienen ellos que hacer, ¿sí? Entonces, eso es. Y bueno, a la larga, acá, bueno, vamos a ver en un minutito, ¿no es cierto?, las actividades a las que se ha reducido, que son básicamente para ciencias de la salud, ¿no es cierto? Es para la cuestión de medicina, que es positivo, es muy positivo, porque realmente se ha mejorado todo este aspecto, ¿ya? O sea, me adelanto un poquito, ustedes se han debido escuchar que antes para el tratamiento del cáncer, ¿no es cierto?, a las personas las irradiaban con bomba de cobalto, ¿no? El cobalto, el isótopo, no me acuerdo el número, cobalto 56 por decir algo, ¿no? Pero la desventaja era que cuando te irradiaban, no solamente te irradiaban el lado que estaba infectado, llamemos así, sino otras partes más que estaban sanas. Ya, entonces realmente era una tortura, porque lo malo te detenía y lo bueno te destrozaba, ¿no es cierto? En cambio ahora, con el PET scan, con el acelerador lineal, es focalizado el tratamiento. Y eso hay en el alto, ¿eh? Hay en el alto, ¿sí? Entonces les voy a mostrar unas fotos, ¿no es cierto?, justamente de este tema, ¿ya?, para que tengan conocimiento, ¿ya? Y esa es nuestra actividad nuclear, ¿ya? Esa es nuestra actividad nuclear, o sea, estamos aprovechando, ¿no es cierto?, esta parte de... A ver, espérame un cachito. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Sí, hola. Ingeniero, una pregunta. Okay. Respecto a lo que hablaba el compañero de los blindajes y todo eso, no sé, yo pienso que quizás es más, digamos, de la vida útil del reactor. No sé si estos reactores, qué tiempo tienen de vida útil, ya sea uno de potencia o de investigación. Sí, no, también, obviamente dentro del campo de digamos, de estructuras, electromecánica, mecánica, todo eso y ciencias de los materiales, por supuesto, tiene que tener su vida útil, ¿no es cierto? Porque todo se destroza, ¿no? Algún rato, no sé, tal vez alguien de ustedes hizo su práctica en Viacha, en la comisión, bueno, lo que es ahora en el IPTEN creo que es ahora, ¿no es cierto? Hay un generador de neutrones, hay un búnker, ¿sí? Hay un búnker que tiene, obviamente, su estructura, ¿no? Así de hormigón armado, como se llama, debe tener igual un metro y medio, debía ser bajo normas, por supuesto, pero no sé cómo estará la actividad, si estarán haciendo, estará bajo registro eso, ¿no es cierto? Habría que hacer otro tipo de blindaje. Justamente esa parte, ¿no es cierto? La verdad que ya no sé, porque esto
lo que les digo de Viecha por lo menos debe tener sus 35 años, ¿no? Entonces, ¿en qué estado estará? Sí, entonces, pero de que han habido accidentes, lamentablemente han habido, ¿no? Dos colegas se irradiaron y, bueno, gente muy, muy capaz que, bueno, no, es que lamentablemente la radiación no la ves, ya, no la ves. Bueno, en realidad hay radiación, usted sabe, ¿no? Hay radiación, pero hay radiación permitida. Sí, siempre hay radiación. Ahorita, donde ustedes están, hay radiación, pero la permitida, por supuesto. Sí, pero cuando se generaban neutrones, o sea, tampoco veían, etcétera, ¿no? Pero eso ha ido acumulándose, 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 y lamentablemente, pues, les destrozó la médula, ¿no? Por eso que cuando ustedes van a hacerse sacar una placa radiográfica de rayos X, cualquiera, no les ponen un mandil de plomo, ¿no es cierto? El plomo también es un buen aislante en ese aspecto, ¿no es cierto? La parte dental, igual cuando se hacen sacar la radiografía, les ponen algún protector, ¿no es cierto? Porque, bueno, en realidad, tal vez en la exposición no es mucho, ¿no? Pero la gente que está trabajando en eso, pues miren, cada día van absorbiendo. Pero así, rapidito. A nosotros nos colocaban todos, todos los lunes una especie, un cuadradito en el guardapolvo, ¿no es cierto?, que se llama dosímetro, ¿ya? Entonces, con eso nos controlaban. Los viernes había que dejar y, no miren, Chile es como estar en Estados Unidos. Ellos ya tenían las cosas computarizadas y demás, ¿no? Nosotros todavía estábamos ya un poquito, ¿ya? Entre paréntesis, hace 4 años, donde yo estuve becado, cumplió 50 años de actividad ya en Chile. Entonces tienen como 55 años así de actividad bien seria, bien seria, ¿no? Entonces ellos ya esas épocas, ¿no es cierto?, ya llevaban de muy buena manera esta situación y claro, como les digo, nos ponían los dosímetros, ya, y el viernes entregábamos, el lunes a primera hora estaba el reporte, ¿no? Luis Cuevas absorbió tanto de radiación, está dentro lo permitido, etcétera, ¿no? Y no sé, no les puedo mentir, sí, ha habido casos que se han irradiado, no, nunca he visto, pero obviamente había mucho control, ¿ya? Acá un poquito se les fue la mano en el control, ¿no? O sea, entonces hubieron accidentes, ¿sí? Entonces, eso es, de esa manera controlan al personal, ¿sí? Controlan al personal, ya porque un poquito, la poca experiencia, hace unos 4 años han debido ir a hacer un trabajo, ya no sé, por sí a Cochabamba. Y claro, somos pobres y no tenemos una movilidad pues, para viajar. Y los funcionarios han ido en flota. Y por supuesto, el contenedor del material radioactivo es pues llamativo, es bien bonito, ¿no es cierto? Pero claro, tiene su señalética de radiación, pero la gente tal vez no conoce y ustedes saben, en el trayecto siempre paran las góndolas, ¿no? En uno de esos pares, llamemos así, se lo han sacado pues, el maletín. Se lo han sacado el maletín. Ya, y claro, la oficina estaba haciendo, no, que por radio, por prensa, que es peligroso, que aquí, que allá. No sé si habrán recuperado. Por decir algo, tal vez alguien en Patacamaya se lo ha alzado, se lo habrá llevado, ¿qué habrá hecho? No sé, ya no sé, ya no supe el final. Pero de que de esa manera llevamos, no, en cambio, bueno, del Perú también bien serio su programa nuclear, ya la Argentina ni que se diga, ¿no es cierto? Chile también,
ya tenían sus movilidades para llevar material radioactivo, así bien con buena señalética, con todo ello, ¿no? Entonces, eso es, bueno, todavía nosotros, como les digo, el vecino tiene 54 años de experiencia, ¿no? Y nosotros no estábamos todavía con eso. Bueno, a ver, les voy a mostrar lo que tenemos. Sí. Sí, claro, lo que pasa sí, o sea, la Unión Soviética nos ha ido regalando, es decir, no regalando, perdón, no, borren el término regalando, ya nos ha ido ayudando en en este tema y claro, lo primero era radioisótopos, ¿no es cierto? Pero ahí quedó. De octubre a estos días, ¿no es cierto? O sea, siempre vamos en retro, ¿no? O sea, lamentablemente, siempre vamos en retro. Entonces, claro, el entusiasmo era bien, o sea, había mucha gente que tenía que irse a preparar para la producción de radioisótopos. Y miren, lo de los radioisótopos es, eh, no les puedo decir es sencillo, ¿no? O sea, hay que tener bien harta disciplina. Ya, obviamente, vamos a ver esta parte de Bolivia y a los que les interesa, obviamente, se quedan 4 minutos, les voy a mostrar un video de donde yo estaba, ¿ya? Para que vean cómo es la producción de radioisótopos, ¿ya? Y bueno, eso ya deberíamos tener acá, pero es complicado. Lo que pasa en el país es bien complicado. ¿Ya? Imagínate que por alguna circunstancia de la vida, ojalá que nunca pase, ¿no es cierto? Se tenga la actividad, etcétera, y que suceda lo que sucedió hace 3 semanas, 2 semanas, etcétera. Ya, entonces, es para pensarla, ¿no? Porque llega hay veces el grado de que la gente no es sensata y pueden hacer cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa. Entonces, así un ejemplo nomás, el no dejar pasar oxígeno, digamos, ¿no? Para la gente, ¿no? Se puede checar ahí. Sí. Imagínate que tengamos nuestra plantita de radioisótopos y que se necesite ir todos los días para hacer, hay que estar allá. Y que no te dejen pasar o que pase algo, ¿no? O que tomen, ya como en mala forma han hecho en la planta Carrasco en octubre, ¿no? Que han hecho volar, ¿sí? Entonces, ese es el problema, ¿ya? Ese es el problema. Bueno, esperemos que nosotros con ustedes, ¿no? Yo ya estoy de salida, ustedes cuando sean gobernantes ya, bueno, un poquito cambien la mentalidad, ¿no es cierto? Sí, ya. A ver, estito veremos de lo que estamos haciendo en el país, por favor. Aquí está, ya. A ver, me dicen, ¿se ve? ¿No se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Ok, bueno, nuestra actividad que ya la tenemos es, primero, un acelerador lineal. Quiero que vean a la izquierda, ya, miren, esto tenemos en el alto, ya, aquí donde está mi cursor, ahí está el paciente, y fíjense este cabezal, eso es lo importante, miren, se puede mover a todo lado, entonces el diagnóstico es pues bien específico, ya no te matan las células buenas, sino directamente va al objetivo. Y fíjense a la derecha, aquí está, ¿ve? Aquí está esta parte, este haz de fotones que viene acá, ¿no es cierto? Es el que hace su trabajo. Ya, aquí están las ondas, el cañón de electrones,
Bueno, aquí dice mesa automatizada, debe ser así. Les voy a pasar estos dibujos, así que no hay problema. Ya, entonces, esto es lo que tenemos en el alto. ¿Ya? Y hay algunas entidades privadas que también las tienen. ¿Sí? Entonces, viene esto, luego el ciclotrón, ¿sí? Que también tenemos en el alto. Fíjense acá, al lado derecho, estoy viendo dónde viene el paciente, ¿no es cierto? Ingresa ahí y claro, debe dar un poquito de miedo estar aquí adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, pero, ¿no es cierto? Pero la gran ventaja, sí, es que este tipo de escaneo, dicen los especialistas que es pucha poderoso, ¿ya? Te hacen el escaneo y sale así imágenes, cualquier cantidad, o sea, como mini fotitos y seguramente los especialistas ven, no solamente es una foto, ¿no? Como cuando teníamos una radiografía, etcétera, solamente sale una imagen, digamos, ¿no? Entonces, miren acá, sale varias imágenes, ay, perdón, varias imágenes, ¿sí? Varias imágenes, y para que la gente especializada, ¿no es cierto?, pueda ver mejor. Este tipo de imágenes, ¿no es cierto?, ha ayudado bastante ya en los últimos años para que la gente, o sea, las personas tengan un trato mejor en lo que se refiere a estos temas de irradiación. Ahora, evidente, caramba, Dios nos libre, ¿no?, de estar en estos correteos, pero ya es focalizado, el tratamiento es focalizado con esto, ya no, dice que ya no te van dañando pues las partes que no era lo correcto, ¿no? Como antes era, pucha. Como les digo, lo malo eliminaban y lo bueno te destrozaban, ¿no? Entonces cambia con estos tres componentes que se tiene en medicina nuclear, ¿no es cierto? Ya vamos mejorando, por lo menos, bueno, ya las personas ya no están con ese temor de que te vayan destrozando las células buenas, ¿no es cierto? Entonces, esta es nuestra actividad. A ver, de nuevo repasaremos. Tenemos el acelerador lineal, tenemos el ciclotrón, ¿no es cierto? Que bueno, viene con su PET scan. Entonces, esto ya estamos, ya tenemos, y bueno, y claro, como decía el amigo, la plantita de radioisótopos, ojalá algún día, y ustedes van a poder trabajar en esto, ¿no? Entonces, por eso que, bueno, acá finalizaríamos la clase, los que gustan pueden retirarse y yo les voy a mostrar lo que, bueno, donde yo estaba, ¿no es cierto?, para que vean. Y el martes les voy a mostrar la charla que yo había dado hace 5 años, ¿no es cierto?, donde hay temas que no están acá, o sea, bueno, poco de lo que les he mostrado aquí está en esa charla, pero hay cosas que son un poquito interesantes que vamos a verlas, ¿ya? Entonces, ahí terminaría la clase, los que gustan se quedan son 4 minutitos para que vean, ¿no es cierto?, donde yo estaba becado, ¿ok? Bueno, buenas noches y los que gustan se quedan. Inge, Sí, Inge, ¿me escucha? Buenas noches. sí, te escucho. Va a disculpar, pero quisiera saber, bueno, mi consulta era, ¿por qué me he eliminado del grupo pese a que tengo foto de perfil y nombre y apellido? ¿Qué Porque te llamas? práctica. Ángel Fernández, José Ángel Fernández. José Ángel Fernández, ya, te voy a incorporar nuevamente, ¿ok? Ya, por favor, gracias. Ya, listo. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. En mi caso es parecido, no sé por qué me ha eliminado, igual cumplo con los requisitos. Las cápsulas llegan desde el laboratorio de producción de radioisótopos, las tomamos nosotros
las cargamos en los dispositivos especiales para irradiar, que llamamos nosotros canastos de irradiación, los cuales después van al núcleo, donde sufren todo el proceso de irradiación durante 20, 22, 24 horas, cual sea la necesidad para producir los radioisótopos requeridos. Posterior a la irradiación, estos blancos se sacan en contenedores especiales para poder ser transportados a través de los medios que existen, como son camiones o transfer adecuados para llevar a los laboratorios de producción, que es donde finalmente se hace el proceso químico, fraccionamiento y producción de los radioisótopos. La potencia de este reactor funciona a un máximo de 5 megawatts. Podría subir un poco más, pero está permitido solamente y está licenciado a 5 megawatts. Se registra cada media hora todos los parámetros del reactor, se lleva un registro en papel y otro en forma digital. Después de irradiarse las muestras, como no se pueden sacar al aire, se sacan en contenedores especiales de plomo esencialmente, y en estos contenedores se colocan en el camión que está acondicionado para transportar estas cápsulas radioactivas y ser transportadas finalmente a Los Aguirre, que es, como decía anteriormente, donde se hace el procesamiento. Todo esto es acompañado con medidas de seguridad, medidas de protección radiológica, que permiten estar seguro, a resguardo a todo el personal que trabaja en estas maniobras. Una vez que el material utilizado para la elaboración de radioisótopos ha sido irradiado en el reactor, este es trasladado a las celdas de producción, en donde se inicia la disolución del material activo por medio de un proceso radioquímico, con la finalidad de obtener el radioisótopo final. Más del 90% de los radioisótopos producidos por estos procesos corresponden a tecnecio 99 y yodo 131. Ambos son utilizados en medicina para tratamientos, diagnósticos y para aplicaciones en terapias de ciertos tipos de cáncer. Anualmente la Comisión produce más de 3.000 dosis de estos elementos radiactivos, los que son distribuidos a un gran número de clínicas y hospitales del país. Esto ha generado un impacto positivo en la población en cuanto a la extensión de sobrevida de los pacientes, el ahorro de gastos en tratamientos y en la obtención de diagnósticos más certeros. Ok, bueno, entonces el martes continuamos, han visto, con la producción de radioisótopos.